Si el clímax de una película está bien construido, normalmente suele dar al público lo que espera. Pero no en la forma que espera. Pero el clímax necesita del catalizador. Que no es otra cosa que un suceso que induce al protagonista a actuar en una determinada dirección. Después de la experiencia dramática, llega el clímax. ¿Y qué es un clímax? Lo que lo cambia todo. El cambio definitivo. Un hombre poderoso aparece en pantalla. ¿Sabes a qué se dedica ese tipo? ¿Verdad? Le sigues desde hace tiempo. Ese tipo ha dedicado su vida a la automejora. Sientes un escalofrío. Y sin entenderlo tienes ante tus ojos lo que te hace feliz. Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Los Inmortales es una película de acción y fantasía de 1986. La película cuenta la historia de los Inmortales. Humanos que solo pueden morir mediante la decapitación. Y que han existido a lo largo de los tiempos. Uno de ellos, el protagonista de la película, es Connor McCloud. Mientras que su enemigo es conocido como el Kurgan. El destino de los Inmortales es combatir entre ellos. En duelos para alcanzar el premio. Un poder y sabiduría que permitiría al ganador guiar al mundo a una nueva era. Ya sea de paz o oscuridad. Dependiendo de la naturaleza del vencedor. Este personaje es muy similar al también personaje de película que inspiró, el nombre que utilizo en mis redes. También de Man from Earth. Era un hombre inmortal. Ambos empezaron creyendo ser hombres normales. Bueno, normales es un piropo para dos tipos que nacieron en una época donde algunas bestias olían mejor que ellos. Si no hubiera sido por la inmortalidad, hubieran muerto por su propia estupidez. De mil maneras diferentes antes de alcanzar la sabiduría. Pero vivir durante mucho tiempo significa mucho tiempo para mejorarte. Sinónimo de conocimiento. Sabiduría. Y es eso lo que me llama la atención de esta película. Cualquiera de nosotros puede alcanzar un gran conocimiento. Que sin duda te puede dar una gran ventaja. Solo necesitas tiempo. Sí. Lo sé. El tiempo. Que no sobra. Tiempo que malgastamos. En vez de focalizar nuestra vida en un objetivo. La película no tuvo un éxito especial en su estreno. Pero se convirtió al poco tiempo en una película de culto. La admiración por un protagonista de carácter reflexivo. Enfocado en el entrenamiento y la búsqueda de la sabiduría. Una película genial. Con un gran vestuario. Y una gran banda sonora en la que participaron el destacado grupo británico Queen. Como dato anecdótico hay que decir que Queen también hizo la banda sonora de otra de las pelis preferidas de cuando era un crío. Flash Gordon. Pero a diferencia de los Inmortales donde vimos unos efectos especiales dignos para la época. Los de Flash Gordon. Hoy en día me parecen una mierda. En el vídeo de hoy entenderás por qué te gustan tanto este tipo de personaje. En el fondo este tipo de personajes son vistos como virus en la actualidad. En los héroes habría distintas categorías. Un grupo muy numeroso. Lo formarían los héroes que están enfocados en un ser de luz. Sin embargo, una industria interesada en promocionar un cine familiar y del gusto de los seres de luz nunca ha podido explicar ni revertir el hecho de que los héroes más admirados son los que están enfocados en un objetivo vital, que no incluye a ningún ser de luz como prioridad. La película te muestra diferentes momentos de la historia, pero en especial en 1984. Connor ha adoptado el nombre de Russell Nash, un joven anticuario de Nueva York. Como en The Man from Earth. También, Connor se dedica a sacar rédito al gran conocimiento que tiene de la historia. Sí. El primero se dedica a ser maestro de historia. Connor aprovecha sus conocimientos para ser un anticuario. Que por el pisito que tiene en el centro de Nueva York. Parece que le va bien. Vive en un loft con aspecto de fábrica de embutidos, de esos que estaban tan de moda en los 80. Vemos sucesos del presente y pasado. Hasta 400 años atrás. En una de las escenas vemos al Connor McCloud de 1536, cuando no es aún consciente de su inmortalidad. Parecía un chaval normal. Para que vuelva entero. Incluso un ser de luz ya le había echado el ojo. A la edad de 18 años, Connor partió con su clan a combatir frente al clan Fraser rival, en lo que sería su primera batalla.
Entre las filas del clan Fraser se encontraba el Kurgan. Un gigantesco inmortal. Con cara de cabrón. El Kurgan consiguió herir mortalmente a Connor. Fue trasladado a su aldea, donde le fue administrada la extrema unción debido a la gravedad de la herida. Aunque tras una noche de agonía consiguió restablecerse asombrosamente. Todo su clan, incluso su nahual, le acusó de brujería. Casi lo queman vivo. La típica reacción humana hacia algo que no entiende. Lo mismo que ocurrió con Dead Man from Earth. Entonces llega a uno de los momentos claves de la peli. Llega 007. El gran Sean Connery. Que hace el papel de un inmortal mucho mayor. Supuestamente español. Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Se convierten en más que amigos, son como hermanos. Hacen muchas cosas juntos. Ramírez asumió de inmediato la tarea de adiestrar a Connor en su condición de inmortal. Explicándole el origen de los inmortales, la búsqueda del premio, las reglas que deben cumplir. Reglas como que no pueden luchar en terreno sagrado. Los duelos deben ser 1 a 1. No pueden engendrar hijos. Ramírez aconseja a Connor que deje a su nueva novia. Mala idea juntar a un inmortal y a un ser de luz. Tienes que dejarla, hermano. «1783 fue un año muy bueno. Mozart compuso su misa solemne. Los hermanos Montgolfier hicieron su primera ascensión en globo. E Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. 4 siglos después vemos un Connor muy distinto. Encontramos un hombre que controla todos los aspectos que rodean su vida. Todos los ingredientes en la proporción adecuada. Sabiduría. Destreza. Adaptación. Tiene el dinerillo invertido en un campo que domina las antigüedades. Además de parecer un experto conocedor de la naturaleza humana. Y un virtuoso en el manejo de la espada. Fue el último de los elegidos. Pero no parece tener nada que envidiar al resto. Sabe cuál es la meta y qué debe hacer. A diferencia del Connor de hace 400 años que intentaba escapar de su destino. El Connor de ahora es consciente de su misión. Es un héroe enfocado. En definitiva, tenemos un hombre que no dejó de mejorar y aprender. ¿Y por qué me centro tanto en el aprendizaje? Porque cuando aprendemos, somos felices. Y parece que algo que ha sido incluso demostrado por la ciencia. Les molesta a los seres de luz. Prefieren su visión donde la felicidad está en reclamar un empoderamiento llegado de la nada. Cuando algunos de los momentos más felices vienen. Mientras curioseas. Y aprendes algo nuevo. Tu cerebro te recompensa. No es algo que quieran que sepas. Pero seguro que recuerdas consejos. ¿Cómo? No dejes de aprender algo nuevo cada día. Lee libros. Sí. Ya sé que ahora se lee mucho en el WhatsApp. Pero no me refiero a ese tipo de lectura. Es la otra lectura. Detrás de estos consejos está la búsqueda de un beneficio mayor. El bienestar que te da el conocimiento. En una sociedad que prefiere tomar la píldora de la ignorancia. Tu cerebro te recompensa cuando aprendes algo nuevo. No es algo que me saque de la manga. Consejos como estos siempre han estado de moda. O lo estaban. Hasta que llegaron los seres de luz postmodernos. ¿No te has preguntado nunca por qué admiras a personas que, como si un avatar se tratara, alcanzan el nivel máximo? En estos tiempos, alcanzar la maestría en algo es motivo de burla y de construcción. Pero la ciencia nos dice algo muy diferente. Aprender algo nuevo nos causa un placer superior al que produce llevarnos a la boca un bombón de chocolate. Las pruebas más evidentes de que esto es así las encontró en Brad Uzzell, del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres. Durante un experimento. Aprender algo nuevo significa activación del sistema de recompensa del cerebro. Y la movilización de la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación. Y que nos conduce a perseguir y alcanzar objetivos. Todos estos datos se publicaron en la revista Neuron. Volvamos al principio. Un hombre poderoso aparece en pantalla. ¿Sabes a qué se dedica ese tipo? ¿Verdad? Le sigues desde hace tiempo. Ese tipo ha dedicado su vida a la automejora. Sientes un escalofrío. Y ahora ya sabes por qué lo que tienes ante tus ojos te hace feliz.
Es por eso por lo que algunos seres de luz no quieren las herramientas que siempre hemos usado para discernir la verdad de la mentira. Incluso nos cuestionan a los que lo pasamos todo por el filtro de la ciencia y el método científico. También ese conocimiento estaría prohibido. Cultivarte en ciencia y filosofía clásica está en tela de juicio en la actualidad. Referentes como Sandra Harding y Susan Jack rechazan totalmente la concepción y práctica de la ciencia pasada y presente por considerarla absolutamente patriarcal. Consideran que la ciencia debe verse como un conocimiento situado inevitablemente en un contexto social y cultural, en el que predominan los valores patriarcales. Consecuentemente, la ciencia habría sido practicada en concordancia con tales valores, manteniéndolos, lo cual dificulta la incorporación de la mujer en este campo. Así tenemos que, por ejemplo, Rubí Gómez Campos afirma que el objetivo de la teoría feminista es superar la parcialidad masculinizante de las ciencias y la filosofía. ¿Qué temen de la ciencia? ¿Qué pensáis que les da tanto miedo? Tal vez temen que la rigurosidad del método científico cuestione toda su teoría. No. Yo no os diré que lo que aprendisteis en los libros de ciencia está mal. Eso me recuerda a épocas oscuras de la humanidad. No. Todo lo contrario. El mensaje que quiero dar, y no sé si podré transmitiros la importancia del mismo. No dejéis nunca de aprender. Mientras ellas quieren dar la espalda a lo que dice la ciencia y la biología. Mi mensaje es el opuesto. ¿Cuál es tu profesión? Electricista. Médico. Ingeniero. Músico. Estudiante. Seas lo que seas. Curiosa, eso te hará feliz. Siempre habrá algo que no sepas. En mi caso empecé estudiando todos los detalles de mi profesión que no conocía, que se me escapaban. Lo hice por hobby. Nadie me obligó. Y eso fue solo el principio. No importa si lo consigues o no. Recorrer el camino es lo que te hace feliz. Saber dónde está la meta que tú mismo te pones, sin estrés y a tu ritmo, es lo que te hará feliz. Y no tiene que ser solo algo relacionado con tu profesión. Solo el hecho de curiosear, aprender, intentar alcanzar el nivel máximo de ti mismo, te hará feliz. Si además consigues más que la gratificación personal, bienvenido sea. Pero créeme, eso será lo de menos. Cuando descubras que puedes llegar a un punto donde tu mejora puede servir de inspiración y emocionar a la gente que te observa.